Bueno, gracias Fernando por la presentación, gracias por la invitación. Es siempre un placer para nosotros desde Ingenia contar un poco qué es lo que estamos haciendo y cuál es nuestro enfoque con respecto a las tecnologías modernas. Bueno, y como vos mencionabas recién, eh, en estos tiempos en que la IA casi que nos abruma, inclusive a los que estamos en el mundo técnico, eh, desde Ingenia también tratamos de mirarlo con un enfoque de 360 grados, ¿no? Digo, no solo los aspectos técnicos, sino también los aspectos de ética y responsabilidad en el uso de la IA. Y es por esto que, bueno, la intención en particular es compartir una perspectiva. Todos estos temas son siempre también para mucho debate, pero bueno, vamos a compartir alguna perspectiva eh, con respecto a cómo vemos los aspectos de ética y qué significa la ética por diseño cuando trabajamos con sistemas de IA. Voy a dividir un poco la charla en tres partes, que es bastante sencillas, cada una de ellas son simples, pero primero que nada repasemos algunos conceptos, lejos de ser definiciones formales, es un poco interpretaciones de algunas de las cosas que vamos a conversar en esta media hora, ¿sí? Estamos hablando de ética, que es un concepto que es inherentemente humano, ¿no? En este caso particular, interpretamos o consideramos a la ética como, lo voy a simplificar mucho, digo, esto da para mucho debate, pero es importante entender la ética como algo que requiere un desarrollo complejo y gradual. No es algo que se inserta en las personas y que se da para aprender en un libro. La ética se desarrolla a partir de la capacidad que tiene el ser humano de autorreflexionar cuando se encuentra con situaciones que lo ponen frente a ciertos dilemas morales, ¿sí? Entendamos la moral como el conjunto de reglas de alguna manera que cada sociedad construye, y la ética es la interpretación y la proyección de esas reglas que cada uno de nosotros hace, con esa distinción muy general de, bueno, qué es bueno y qué es malo, qué es propicio y no propicio en función de esas reglas morales. La particularidad de la ética es que es muy dependiente de las experiencias personales y también del pensamiento crítico. ¿Está bien? Con más capacidad de pensar críticamente, más capacidad tiene el ser humano de reflexionar sobre esos dilemas morales y sacar sus conclusiones. Eso, digo, en una mirada sencilla y simple de la ética en particular. Otro de los conceptos que es importante considerar en este ámbito tiene que ver con el sesgo. El sesgo es un error sistemático que comete nuestro cerebro, que es un poco perezoso en algún punto, porque lo que busca es simplificar el procesamiento de gran cantidad de información, ¿sí? Eh, hay muchas particularidades, hay muchos sesgos posibles. Lo que es importante es entender que todos los sesgos tienen cierto nivel de influencia acerca de las emociones, son persistentes en el tiempo y pueden ser conscientes o inconscientes. Y acá les voy a dejar una tarea porque no tenemos tiempo como para hacerlo en vivo, ¿sí? Pero todos los que quieran probar un poquito cómo nuestros sesgos inconscientes están presentes, los invito a que se acerquen a la página moralmachine.net y hagan el ejercicio que propone la página, no lo quiero spoilear. Así que los invito a que se den una vuelta por ahí. Es muy interesante completar el ejercicio y ver las conclusiones finales. Bien, ¿qué es la inteligencia artificial o cuál es la interpretación que le vamos a dar a la inteligencia artificial? Bueno, en principio, entendamos la inteligencia artificial en el contexto de esta charla como una tecnología que intenta imitar el pensamiento humano, ¿sí?
Es una herramienta moderna, ¿sí? Pero finalmente no es más que una herramienta que busca amplificar la capacidad que tenemos los seres humanos en diferentes tareas, tareas repetitivas, en tareas de elaboración, en tareas de generación de información. Digo, finalmente lo que busca es eh, amplificar las capacidades humanas y es altamente dependiente de los datos. No es crítica. La inteligencia artificial no va a cuestionar los datos que le damos como entrada, ¿sí? Los va a aceptar y sobre esos datos va a trabajar. ¿Está bien? ¿Cuál es el dilema que enfrentamos considerando estas cuestiones? Bueno, finalmente, hablamos recién de los sesgos, de la influencia de las emociones en los sesgos inconscientes, y hablamos también de ingeniería, de inteligencia artificial, perdón, eh, como una máquina amplificadora. Todo eso combinado lo que genera es que finalmente los sesgos que tenemos como seres humanos pueden ser amplificados, ¿sí? Por la inteligencia artificial, generando cierto perjuicio o conclusiones incorrectas, ¿sí? A partir de la información que se recibe como entrada. Hay muchos ejemplos de sesgos amplificados por la inteligencia artificial. Digo, también, digo, seguramente muchos han escuchado el caso de una importante compañía tecnológica que desarrolló algoritmos de inteligencia artificial para automatizar la contratación. La idea de esta gente era tomar los currículum de los candidatos que se proponían para ciertos trabajos y analizarlos de una manera automatizada. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió es que la compañía alimentó esos algoritmos con los datos de los currículum de los empleados que trabajaban en la compañía, sin percibir que había un sesgo en la contratación en ese punto en particular, inconsciente, que hacía que hubiera muchos más empleados hombres que mujeres. ¿Qué aprendió la inteligencia artificial? Aprendió a discriminar no solamente a las mujeres, sino aprendió a discriminar inclusive a candidatos que podían tener algún tipo de relación con actividades que tenían como foco a las mujeres. Por ejemplo, un candidato que daba una conversación acerca de la relevancia de las mujeres en la tecnología era filtrado simplemente por tener esas palabras. ¿Sí? Bueno, como resultado, finalmente tuvieron que dar de baja ese proyecto porque los resultados claramente no eran los esperados. Hay otro ejemplo también bastante conocido que publicó la revista Science, en donde hicieron un análisis de los costos médicos históricos para un determinado conjunto de población, eh, y lo que sucedió es que finalmente el algoritmo desarrolló un sesgo, porque finalmente no medía el riesgo real de la enfermedad, sino que medía los costos médicos históricos, que eran normalmente más bajos para ciertas personas que tenían menos acceso a la atención médica. Entonces, finalmente, como esas comunidades tenían menos acceso a la atención médica, eran sesgados y eran relegados en la atención. Finalmente, lo único que hacía la inteligencia artificial en ese punto era acentuar el sesgo específicamente y ampliar la brecha en el acceso a la atención médica. ¿Sí? Claramente son dos ejemplos de cosas que no buscamos como resultado de la implementación de la tecnología. Y como se puede ver, en estos casos la inteligencia artificial no borra los prejuicios, ¿sí? Sino que los digitaliza. Finalmente amplifica esos prejuicios que pueden ser inconscientes, finalmente, y a la larga pueden pasarse por alto en el entusiasmo de implementar tecnologías innovadoras, ¿sí? Eh, que, que- que son, que son útiles siempre y cuando
las podamos usar en un marco ético y responsable. ¿Sí? Bien, con todo esto en mente, digo, podemos hablar de muchos más ejemplos, inclusive, eh, pero con todo esto en mente, entendamos un poco dónde poner el foco cuando trabajamos en la implementación de tecnologías tan novedosas y tan disruptivas como la inteligencia artificial, ¿sí? Y sobre todo con la inteligencia artificial generativa en este punto, en donde muchas veces no tenemos completa claridad de cómo se llega, cómo los algoritmos y los modelos llegan a las conclusiones que llegan a partir de la información que nosotros les proveemos. ¿Sí? ¿Dónde poner el foco entonces cuando trabajamos en el diseño y en el desarrollo de soluciones que hacen uso intensivo de tecnologías como la inteligencia artificial? En el uso responsable, ¿sí? Eh, Digo, ¿por qué el uso responsable? Porque lo que buscamos es poner en funcionamiento una herramienta minimizando los riesgos, tratando de reducir los riesgos de que esa herramienta genere un perjuicio en lugar de una solución para lo que intentamos atacar. ¿Sí? Digo, creo que a esta altura está claro que ya no es solamente riesgos técnicos lo que necesitamos considerar. Está claro que la privacidad de la información, la seguridad, eh, la, la- 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 la amenaza de los ciberataques, todo eso son preocupaciones que desde la ingeniería de software, desde el desarrollo de soluciones, venimos trabajando hace tiempo. ¿Sí? Pero ahora además tenemos que empezar a lidiar también con aspectos que van un poco más allá de lo técnico y de los que no siempre tenemos claridad a la hora de implementar soluciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que buscamos? Implementar soluciones confiables, ¿sí? Usando tecnologías innovadoras. El identificar para qué vamos a usar la inteligencia artificial y cómo la vamos a usar se transforma en esencial, ¿sí? Es súper tentador agarrar todos los modelos que hay dando vueltas, todas las ofertas que hay dando vueltas y decir, bueno, a ver rápidamente qué podemos hacer con esto o cómo nos ponemos a la cabeza de la tecnología implementando soluciones que involucren modelos, servicios y demás. Eh, y la cuestión es, ¿y el foco dónde está puesto? ¿Para qué vamos a usar la inteligencia artificial? ¿Cuál es el problema que queremos resolver? ¿Y cuál es la necesidad, finalmente, de supervisión humana en la puesta en marcha de este tipo de soluciones? ¿Sí? En este contexto, finalmente, desde Ingenia, nosotros estamos trabajando alrededor de un concepto que entendemos como IA con propósito. ¿Sí? ¿Para qué necesitamos la IA? ¿Realmente necesitamos la IA para resolver el problema que queremos resolver? ¿Qué es lo que intentamos evitar en este universo de oferta tecnológica que es enorme y que es abrumador en muchos casos porque hay tanta oferta, tantas soluciones, tantos agentes, tantas cosas que aparecen nuevas? De pronto alguien lanza un modelo para la generación de videos y a los 3 días aparece un competidor con algo mejorado y entonces no sabemos muy bien qué es mejor y cuál nos conviene, ¿sí? Y lo que finalmente siempre es recomendable es, ok, detengámonos a reflexionar un poco, evitemos la adopción de tecnologías por moda, ¿sí? Porque sabemos que la tecnología tiene en su curva de hype, ¿no? De brillo y finalmente después necesitamos entender dónde es realmente utilizable y provechosa la tecnología que estamos tratando de adoptar. Esto vale no solo para la inteligencia artificial, pero sin embargo la inteligencia artificial es tan disruptiva
tiene características tan particulares que se hace central entender para qué la necesitamos, cuáles son los objetivos estratégicos del uso de la inteligencia artificial, qué es lo que queremos obtener estratégicamente, para qué la queremos utilizar, alinear nuestros proyectos con objetivos de negocio, ¿sí? Y finalmente, medir los resultados también. Tener claro desde el inicio cómo vamos a medir el éxito de la adopción de una determinada tecnología, en este caso en particular, tecnologías de inteligencia artificial. ¿Sí? El propósito es que lo que, lo que, lo que convierte una innovación tecnológica en un motor de progreso es entender su significado y ser intencional en la dirección en la que vamos a implementar. ¿Sí? Lo que estamos buscando es asegurar que en este caso la inteligencia artificial sirva a un objetivo humano, sea realmente una herramienta y sea utilizada con un propósito en particular y no solamente porque está de moda. ¿Sí? Les dejo una frase para considerar, pero en este punto en particular, la inteligencia artificial es una herramienta y no una conciencia. Y finalmente, en la balanza de la ética, la decisión final siempre va a recaer en la mano humana. Si estamos usando la inteligencia artificial de una manera incontrolable, desgobernada, sin entender muy bien para qué, estamos más expuestos a los riesgos de los que finalmente nos vamos a tener que hacer responsables como desarrolladores. ¿Sí? Porque no hay forma de escapar a la responsabilidad que tenemos quienes implementamos las tecnologías de los resultados que esas tecnologías producen. ¿Sí? Y para esto, y para llegar a una madurez en la adopción de la inteligencia artificial, lo que entendemos es que finalmente las áreas de negocio y los equipos técnicos necesitan tener un alineamiento estratégico, necesitan tener la misma visión, necesitan ese diálogo fluido y ese entendimiento común de cómo va a ser utilizada la tecnología y cuál es el propósito que esa tecnología intenta cumplir. La información que los equipos de negocio pueden aportar tiene que ver justamente con los problemas que queremos resolver. La información que los equipos técnicos podemos aportar tiene que ver con cómo las tecnologías emergentes de alguna manera satisfacen los objetivos estratégicos y permitan resolver los problemas que el negocio enfrenta. ¿Sí? Y además, prevenir problemas en el uso de tecnologías que finalmente no están completamente maduras, ¿verdad? Tiene que ser un trabajo compartido. No hay forma de que esto recaiga únicamente en áreas de negocio, únicamente en áreas técnicas, ¿sí? Tiene que haber una visión común, tiene que haber un marco común para entender cómo adoptar estas tecnologías en un marco ético y responsable. Acá ya no se trata solamente de que sea una tecnología efectiva, sino que además los resultados estén enmarcados en aspectos de uso responsable y ético. ¿Sí? ¿Cuáles son los marcos que pudieran servir como referencia? Porque hay muchísima discusión. Bueno, a mí me gusta siempre compartir un poco uno de los más generales, que es el marco de la UNESCO. En el 2021 la UNESCO lanzó la primera recomendación de uso responsable y ético de la inteligencia artificial, que tiene cuatro valores primarios, ¿sí? Esto no son guías de implementación, sino es solamente un marco para usar como referencia, pero tiene el foco puesto en los derechos y la dignidad humana, en generar y promover la convivencia pacífica entre las sociedades, garantizar la diversidad e inclusión y promover el valor del medio ambiente y los ecosistemas. Porque no nos olvidemos también que todas estas tecnologías necesitan ser alimentadas no solamente con datos, sino también con energía que tiene un costo que finalmente pagamos también en términos de medio ambiente,
e impacto en los ecosistemas. ¿Sí? Los invito también a que es muy fácil de encontrar. En la página de la UNESCO pueden encontrar la recomendación completa. Digo, es larga y no vamos a tener tiempo de repasarla por completo en esta media hora. Pero sí es un buen marco como para comenzar a entender de qué manera podemos empezar a eh, colocar ciertos límites que definan de alguna manera la ética que queremos implementar en nuestras soluciones de inteligencia artificial. Y para poder llevar esto adelante, para poder llevarlo a la práctica, eh, el concepto de ética por diseño o ética by design se transforma en esencial. Como en algún momento consideramos la seguridad de los datos o la performance u otras características que son drivers para la definición de soluciones tecnológicas, en este punto y considerando la inteligencia artificial, es recomendable empezar a entender que la ética empieza a jugar un papel fundamental y se transforma también en un driver para el diseño de las soluciones. ¿Sí? ¿De qué manera trasladar ese marco de ética por diseño a nuestro trabajo de ingeniería de software? Bueno, finalmente sabemos que la inteligencia artificial es absolutamente dependiente de los datos de entrada. Tener un marco de gobierno de datos que nos garantice que esos datos no tienen sesgos, son razonablemente representativos, que son confiables, se transforma en fundamental. Lograr mecanismos de transparencia y explicabilidad, ¿sí? Sobre todo con la inteligencia artificial generativa, es muy difícil entender toda la serie de razonamientos simulados, porque finalmente no son más que cálculos probabilísticos, pero toda esa línea de cálculo que lleva la inteligencia artificial a generar un resultado es bastante difícil de seguir, ¿sí? No contar con la capacidad de mirar un poco adentro y tener un poco de transparencia y poder explicar eso nos pone también frente a un riesgo. Aspectos de privacidad y seguridad, creo que no hace falta que profundice demasiado. Todos desde la implementación de soluciones de software sabemos que esto es esencial. Y finalmente, la supervisión humana, la necesidad de que los humanos estemos sobrevolando las soluciones que hacen uso intensivo de la inteligencia artificial para lograr de alguna manera desarrollar confianza. Para esto hay mecanismos como Human in the Loop, bueno, hay otros mecanismos de supervisión también, pero es súper importante considerar estos aspectos en nuestros procesos y en nuestros marcos de desarrollo. ¿Sí? Y como cierre, nos quedan unos poquitos minutos y quiero dejar algún minutito por si hay alguna pregunta. Eh, Finalmente, como resumen, para no perder de vista la necesidad de la visión ética y el uso responsable, las recomendaciones tienen que ver justamente con no olvidarnos algunos puntos que son esenciales. La definición del marco ético y los mecanismos de gobierno. ¿Cómo vamos a ayudar en la evolución de nuestras tecnologías que usan inteligencia artificial? Cómo los resultados dependen de los datos y cómo vamos a gestionar los datos, ¿sí? Para que, eh, para que finalmente los resultados de la inteligencia artificial sean razonables y confiables. No perder de vista la brújula estratégica, esos conceptos estratégicos que dan origen a una solución y el problema que queremos resolver. Y finalmente, no perder de vista también que somos responsables por los resultados que la inteligencia artificial genere y por lo tanto necesitamos de alguna manera que tener una supervisión razonable sobre esos resultados
que generen las soluciones. Y les dejo finalmente una frase que me gusta siempre compartir, que tiene que ver un poco con, es un resumen de nuestro marco en Ingenia con respecto al uso de la inteligencia artificial generativa. Creo que de alguna manera eh, resume bastante algunos de estos conceptos y cómo es nuestra mirada en este mar de soluciones innovadoras y tecnologías emergentes. ¿Sí? Espero que lo hayan disfrutado